Hola, apreciable estudiante. En esta ocasión vamos a trabajar el tema de las medidas de dispersión para datos agrupados. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a calcular la desviación media. Entonces tenemos una tabla que dice tiempo necesario en realizar una actividad por un grupo de empleados. Están los intervalos de los tiempos y está el número de empleados. Lo que significa que entre 30 y 40 segundos, 10 empleados se llevaron ese tiempo. Bueno, entonces ahora miremos a qué es igual la fórmula. Dice que la desviación media es igual a la sumatoria de la frecuencia por el valor absoluto de la desviación. Pero note que ahora la desviación tomamos en cuenta la marca de clase, porque son datos agrupados, dividido la sumatoria de la frecuencia. Para eso, previamente, tenemos lo que es nuestra media, que ya se calculó de estos datos. Entonces, ahora lo que procede es construir la tabla para yo poder obtener los datos. Estos son los intervalos que me los da la tabla, está la frecuencia, y lo primero que hacemos es, en la columna 3, note, calculamos la marca de clase. Recuerda, es 30 más 40 dividido 2, ahí está. Ahora procedemos a calcular la desviación. Entonces tomo la marca de clase menos la media. Entonces digo 35 menos 60.35 me da menos 25.36. Y así sucesivamente. Ahora en la columna 5 aplico valor absoluto a esta columna. Entonces todos los valores me van a dar positivos. Note, menos 25.36, 25.36. Ahora, ¿qué debo de hacer? Esta columna del valor absoluto la voy a multiplicar por la frecuencia. 10 por 25.36 me da 253.6 y así sucesivamente. Bueno, entonces hago la suma de esa columna que es 1297.12 y hago la suma de la columna de la frecuencia que me va a dar 112. Y con esta tabla yo ya puedo introducir los datos a la fórmula. Veamos cómo se hace esto. ¿Quién es F por el valor absoluto de la desviación? Es esto. Y la sumatoria, ¿quién es? 1297. Aquí está 1297.12. Dividido, ¿quién? La sumatoria de la frecuencia. Y la sumatoria de la frecuencia es 112. Y esto es 11.58. Ese es el promedio de las desviaciones. O sea, ¿qué tan desviados están los datos? Ese es el promedio de las desviaciones con respecto a la media. En ese orden de ideas, pues ahora procede a que calculemos la desviación estándar. Tenemos nuestra misma tabla y la fórmula es el símbolo de desviación estándar, la raíz cuadrada de la sumatoria de la frecuencia por la desviación al cuadrado, dividido la sumatoria de la frecuencia menos 1. Previamente tenemos nuestra media que ya se calculó que es 60.36. Y ahora lo que procede es a fabricar la tabla para obtener los datos para meterlos a la fórmula. Los intervalos, la frecuencia, las marcas de clase, las desviaciones, y ahora aquí está la diferencia. En el ejemplo anterior, pues aquí aplicaba valor absoluto. Ahora elevamos al cuadrado. Menos 25.36 al cuadrado me da 643.1296. ¿Por qué positivo? Porque menos por menos, recuerde que da más, y así sucesivamente hago eso. Ahora, ¿qué hago en la columna número 6? Multiplico la desviación al cuadrado, la multiplico por la frecuencia. En este caso es 10 por 643.1296, me va a dar 6.431.296. Y así sucesivamente lo hago con todas las columnas. Hago la sumatoria de esta columna porque es lo que me pide la fórmula y hago la sumatoria de esta columna porque es lo que me pide la fórmula. Ahora, para introducir los datos, ¿qué debemos de hacer? La desviación estándar es la sumatoria de la frecuencia por la desviación al cuadrado dividido la sumatoria de la frecuencia menos 1 y todo eso le extraigo a la raíz cuadrada. Ahora, ¿quién es la sumatoria de la frecuencia de la marca de clase menos la media al cuadrado?
la sumatoria es 21.385. Dividido la sumatoria de la frecuencia, que es 112 menos 1, 111. Si usted hace esta división y le extrae la raíz cuadrada, a usted le va a dar la desviación estándar, que es 13.88. Eso es lo que tenemos como desviación estándar. Bueno, pero ¿para qué sirve eso? O sea, ¿en qué nos beneficiamos o en qué nos ayuda esta medida? Vamos entonces a encontrar lo que es el rango. Y recuerde que el rango es la marca de clase máxima menos la marca de clase mínima. ¿Quién es la marca de clase máxima? Entre 80 y 90 está el 85, que es la máxima. Y entre el 30 y 40 está el 35. Entonces el rango es 50. Pero aquí está. Calcular el coeficiente de variación. Debemos de tener nuestra media y debemos de tener nuestra desviación. Porque ¿a qué es igual el coeficiente de variación? Es igual a la desviación estándar dividido la media. Todo esto por 100. ¿Quién es la media? 60/36. ¿Quién es la desviación estándar? 13.88. Si yo meto los datos a la fórmula 13.88 dividido 60.36 por 100, me va a dar 23%. Ese es el coeficiente de variación. Y aquí es donde nos puede ayudar la desviación estándar a poder comprender esto. Recuerde que si estamos cerca del 0 y si estamos cerca del 100. Si estamos cerca del 0, podemos decir que los datos son muy homogéneos, son muy parecidos. Si estamos cerca del 100, podemos decir que los datos son muy heterogéneos o no se parecen. Entonces el 23% podemos tenerlo por aquí. Entonces yo puedo decir, de acuerdo al coeficiente de variación, que los datos de los tiempos que se tomó cada empleado para realizar la actividad están homogéneos o son muy parecidos entre sí. O en otras palabras, puedo decir que no están tan dispersos. Gracias por su atención. Hasta la próxima.